Buenas tardes, soy Rosalba Mejía, subdirectora del Museo de las Constituciones de la UNAM, y les doy la bienvenida a nuestra charla del mes. En esta ocasión, en el marco del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato a la Vejez, platicaremos con la abogada Doris Domínguez Cermeño sobre las representaciones sociales de la vejez, sobre cómo debemos prepararnos para envejecer y cuál es la situación del respeto a los derechos de las personas mayores en México. Para esta charla agradecemos el apoyo de la doctora Verónica Montes de Oca, que es coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM. Como cada mes, les recuerdo que tenemos un espacio para sus comentarios y preguntas, por lo que les pido los escriban en el chat de Facebook para que las atendamos al final de esta charla. Les invito también a que visiten nuestro canal de YouTube, Museo de las Constituciones UNAM, para que consulten otras charlas que hemos tenido en este programa y conozcan un poco más sobre nuestros derechos, su ejercicio y diversas problemáticas sociales que hemos abordado con varios especialistas. Pues bueno, para iniciar esta charla, envejecimiento, prejuicios y realidades sociales y legales, le doy la bienvenida a nuestra invitada, la maestra Doris Domínguez Cermeño. Doris, muchas gracias por estar con nosotras. Muchas gracias, Minerva. Antes de entrar ya en materia, permítanme leerles una semblanza curricular de nuestra invitada. La maestra Doris Domínguez Cermeño es maestra en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana, cuenta con un máster en Gerontología Social por la Universidad de Barcelona y un máster en Gestión del Conocimiento por la EOI de España, una especialidad en Dirección de Recursos Humanos por la UNAM y es egresada de la licenciatura en Administración también por la UNAM. Actualmente es académica de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad y es integrante del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez. Ha participado en publicaciones sobre temas de vejez y envejecimiento, ha organizado e impartido talleres sobre autoestima y autocuidado para personas mayores y también brinda acompañamiento emocional a personas mayores y a sus familias. Sus áreas de interés son el impacto de los estereotipos en la vejez, los derechos humanos de las personas mayores y la promoción de la autonomía en la vejez. Doris, pues creo que eres la persona indicada para abordar el tema de la charla del día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotras. Y les recuerdo que dejen sus comentarios y preguntas. Terminando la charla, lo retomaremos para darles respuesta. Pues Doris, envejecimiento, prejuicios y realidades sociales y legales. Empecemos. ¿Estamos preparados para envejecer? Es una pregunta muy compleja. Muchas gracias por tenerme hoy aquí. Estamos muy contentos de estar aquí en el Museo de las Constituciones. Y bueno, pues hablando de este tema, ¿verdad? Que ahora nos plantea muchas preguntas. ¿Estamos preparados para envejecer? Bueno, pues es importante hacer primero una diferencia, ¿no? Eh, que sepamos que envejemos, todo el tiempo estamos envejeciendo. ¿Sí? Entonces, es importante para contestar esta pregunta hacer una distinción, ¿no? Entre a qué vamos a llamar el proceso de envejecimiento, ¿no? El envejecer, y qué vamos a denominar vejez. Y entonces tenemos que cuando nacemos empezamos a envejecer, y entonces cada día envejecemos y vamos cumpliendo un curso de vida. Y por otro lado, vamos a denominar vejez, ¿no? A una etapa de la vida que es cuando, bueno, ya tenemos una edad más avanzada, ¿no? Y la tenemos como que es algo que, así como tenemos la niñez, tenemos la juventud, la adultez, pues la vejez es una continuación de la adultez, ¿no? Pero es como cuando vamos ganando edad avanzada. Y entonces, estamos preparados en nuestro proceso de envejecimiento para llegar a una buena vejez, ¿no? A una vejez saludable, a una vejez activa. Bueno, pues esto depende de varios factores, ¿no? En el plano individual, pues cada persona va a tener un curso de vida distinto y en ese curso de vida se van a conjuntar varios factores, ¿no? El cómo hayamos cuidado con nosotros, a nivel personal, lo que yo haga para envejecer, ¿no? Cómo me he cuidado, cómo concibo la vejez, cómo me preparo
en general para todo el curso de vida, cómo me cuido, cómo hago ejercicio, etcétera. Pero cuando hablamos como sociedad, tiene que ver en gran parte en la sociedad, ¿no? Como estamos estructurados como sociedad, estamos creando los espacios adecuados, ¿no? La sociedad adecuada para que las personas podamos envejecer, para que las personas podamos tener una vejez digna, saludable, activa. Bueno, pues nos vamos a encontrar con que tenemos trabajo por hacer, ¿sí? Para poder lograr sociedades y comunidades incluyentes. Entonces, digamos, estamos preparados. No hemos llegado, creo que, a ese punto, pero hemos empezado a avanzar, ¿no? Como sociedad en el manejo de este tema. Y bueno, prueba de ello es nuestra plática del día de hoy. Doris, esta aclaración tan importante que nos haces de hablar de el proceso de envejecimiento y de la etapa de la vejez, sin duda son importantes las representaciones sociales que se tienen de la vejez, ¿no? Las diversas vejeces, como se dice también en algunos ámbitos. Em, cómo nos impactan esas representaciones? ¿Qué representaciones sociales existen en nuestro país, en nuestra sociedad, de la vejez? ¿Y por qué podríamos decir que eh, quizá no estemos eh, en condiciones de llegar a una etapa de vejez en las mejores, eh, ¿cómo podríamos decir? Circunstancias anímicas y físicas? ¿Y cuál es el impacto que tienen esas representaciones sociales? ¿Cómo influyen esas representaciones sociales en estos procesos de envejecimiento? Pues mira, te voy a contar, querida Rosalba, que ¿no? Según Naciones Unidas, 1 de cada 2 personas tiene actitudes edadistas. Y te voy a contar qué es esto, ¿no? El edadismo son aquellos como estereotipos, prejuicios, pensamientos negativos que tenemos hacia alguien por su edad, ¿sí? Por ejemplo, pensar que los jóvenes, ¿no? No pueden todavía tomar decisiones. De la misma forma, pensamos que las personas mayores no pueden hacer algunas cosas o no tiene que ver con su rol. Pero cuando este edadismo está enfocado hacia las personas de mayor edad, estamos hablando de viejismo, ¿sí? Y tenemos que, pues, como decía, según Naciones Unidas, pues 1 de cada 2 sufrimos de viejismo. Entonces, ahorita podríamos preguntarnos de cuáles seremos, ¿no? De los que sufren o no sufren, pero ahorita pues les voy a contar más para que puedan ahí tomar una decisión. El viejuismo tiene que ver con todos estos prejuicios, estereotipos, discriminaciones que aplicamos hacia las personas de edad avanzada, hacia las personas mayores, ¿no? Como sabemos, un estereotipo es cuando le asignamos características a un grupo de personas, ¿sí? Sin tener conocimiento profundo, pero en ese momento es como si a todas las personas las metiéramos en una misma caja. Y entonces sucede que llegamos a pensar que cuando las personas cumplen, en el caso de México, porque esta edad varía para otros países, que cuando las personas cumplen 60 años, ¿no? Automáticamente ese día se vuelven personas mayores y entonces entran en una caja que tiene una serie de características y estereotipos. ¿Cuáles son estos estereotipos? Y que esto se ha confirmado en encuestas sobre percepción de la vejez. Entonces hablamos de que, bueno, las personas mayores son frágiles, ¿no? Las personas mayores son frágiles, son débiles, no tienen dinero, ¿no? No tienen amigos, no tienen vida sexual, ¿no? No tienen opiniones, están cansados, están en casa, ¿no? Su rol social es estar en casa, ya pasaron los mejores años de su vida. Y, y esto tiene que ver también con que tenemos en la sociedad este culto a la juventud
¿no? Nos gusta seguir en la vida, nos gusta seguir vivos, avanzar en la vida, pero no nos gusta que se nos note, ¿no? Porque todo el tiempo estamos bombardeados de este culto a la vejez, ¿no? Entonces, si eres joven, por ejemplo, la juventud es belleza y por ende, ¿no? Escuchamos en la tele, entonces por ende, pues si no eres joven, eres feo, ¿no? Es otro estereotipo asociado a las personas mayores. Otro estereotipo es que se comportan como niños, ¿no? Y entonces infantilizamos a las personas mayores. Y es porque también estamos en una sociedad que, ya dijimos, privilegia el ser joven, ¿sí? Porque cuando eres joven, ¿no? Y lo vemos en los comerciales, las personas que disfrutan, las personas que consumen, las personas que sonríen en el comercial de la pasta de diente, pues son jóvenes, ¿sí? Tienen juventud. También tendemos en nuestro sistema actual capitalista, pues bueno, a que quien es de valor es quien produce, ¿no? Quien es económicamente activo, quien puede producir. Y entonces tenemos esta idea de que las personas mayores ya no trabajan y por lo tanto ya no aportan a la economía, ¿no? A la producción del país, lo cual por cierto es una mentira, ¿no? El consumo, las personas mayores siguen aportando al Producto Interno Bruto y hacen un consumo importante de servicios, pero bueno, nos gusta pensar tenemos este tipo de estereotipos. En el caso de México, pues también está muy inmerso el que es ofensivo que me llamen viejo o vieja, ¿no? No nos gusta decir nuestra edad, ¿no? Alguien nos pregunta y podemos llegar hasta ofender a alguien al preguntarle su edad como si fuera algo negativo. Y entonces, pues podemos ver en la televisión, ¿no? Que voy a decir que algún comediante hace un sketch que nos puede llegar a parecer divertido de dos personas mayores que no pueden lograr una comunicación lógica, ¿no? Porque no escuchan o porque se les va el avión. Entonces, esto voy a como contarte que está inmerso en la cultura estos estereotipos sobre la vejez. Se han hecho encuestas y entonces en estas encuestas se termina concluyendo que la gente percibe, y repito nuevamente, el ser mayor, el ser una persona mayor con ser débil, frágil, con estar enfermo, ¿no? Pensamos que el ser mayor conlleva a estar enfermo todo el tiempo. Lamentable cuando la Organización Mundial de la Salud define la vejez como una enfermedad, ¿sí? Cuando es parte del curso de la vida, eh, envejecer es un privilegio. Como sociedad nos ha costado mucho, ¿no? Alcanzar, ha requerido inversión de dinero, de recursos, de investigaciones en medicina y en otros conceptos, el incrementar la esperanza de vida, ¿no? Llegar a la vejez, ganar más años es un privilegio, no un problema, y no solo es un privilegio, es un hecho, ¿no? Es algo que pasa, pero lo vamos viendo como algo negativo, ¿no? Hay muchos estereotipos inmersos y tú preguntabas, ¿cómo impacta esto? ¿Cómo impacta que existan tantos estereotipos negativos en la vejez? A nivel personal, y hay estudios sobre eso, lo que llega a ocurrir es que si yo como persona introyecto una visión negativa sobre la vejez. Y entonces me voy creando una imagen que no me permite a veces vivir con plenitud mi vida como persona mayor. Hay una investigadora que dice, se vuelve como una predicción. Lo que yo pienso que es la vejez se puede llegar a volver una predicción. Si yo creo, por ejemplo, en todos estos estereotipos que ser mayor es ser feo, es ser frágil, no tener amigos, vida sexual, puede ser que me comience a comportar así. ¿No? Entonces, las personas llegan hasta a aislarse y llegan a privarse, ¿no? De ciertas actividades que hacían con regularidad porque introyectan que ya no es para ellos, ¿sí? Pensemos, cuando a veces la persona mayor, algunos tenemos imagen, que somos más grandes,
¿no? La abuelita de la familia, la persona mayor de la familia, las personas sentados al fondo, ¿no? De la habitación en la fiesta, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, se introyectan estos estereotipos y claro que afectan negativamente a la salud física, a la salud mental. Se hicieron estudios y ya fueron en los años 70 en Estados Unidos, donde se siguió a un grupo de personas durante varios años y se dieron cuenta que aquellas personas que tenían una visión positiva sobre la vejez vivían 7 años más que quienes no la tenían, ¿no? O sea, 7 años de esperanza de vida es muchísimo si pensamos todo lo que invierten los países, ¿no? Para ir subiendo cada década esa cifra de esperanza de vida. Y una de las formas es cambiando la forma en la que pensamos la vejez, ¿no? Entonces, estos estereotipos impactan a nivel de cada individuo que está envejeciendo, que va a llegar a la vejez, pero por otro lado, impactan también en la forma en la que la sociedad decide temas sobre vejez y envejecimiento. Entonces, imaginen cuando quien crea las políticas públicas, cuando quien crea la normativa, las crea pensando en estos estereotipos y no sobre la información y datos y cifras reales y de investigación. ¿Dónde quedó más de manifiesto esta falta de conocimiento y cómo estos estereotipos permeaban a niveles muy altos? La pandemia. ¿Sí? La pandemia trajo al descubierto pues muchos de estos estereotipos y déjame contarte de un caso, ¿no? Que fue aquí en Latinoamérica, donde pues hay un decreto presidencial en un país, ¿no? Para que dice tal cual, las personas mayores de 65 años, por su seguridad, no podrán salir a la calle. Y entonces, imagínate que tú eres una persona de 65 años que necesitas comprar tus alimentos, tus medicamentos, y alguien asume que por tener más de 65 años no eres capaz, como alguien que tiene 40 o 50, de salir a la calle, de cuidarte y protegerte de la pandemia para salir de tu hogar. Y entonces ¿qué pasó en este país? Pues un grupo de la sociedad civil se tuvo que organizar para meter un amparo, ¿sí? Para que precisamente apelaba a los derechos humanos de las personas mayores, a la decisión, a la autonomía, al libre tránsito, ¿sí? Y entonces en varios países hubo que hacer aclaraciones, sobre todo por parte de organismos contra la discriminación, para aclarar, y México fue un caso, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto empezó a haber en los supermercados, en las tiendas, y no sé si tú lo recuerdes, pero había unos letreros grandes que decían pues que se prohibía el paso a personas embarazadas, personas mayores y niños, ¿no? Y era una cuestión de prohibición de libre tránsito. Entonces, estos estereotipos pueden permear hasta esos puntos. Doris, permítame retomar varias cosas que nos has comentado y que me gustaría que nos hablaras un poco más de ello. Eh, Corrígeme si te escuché bien. ¿La OMS considera a la vejez como una enfermedad? Sí, fue todo un tema. Y claro, hubo varios pronunciamientos, ¿no? Por parte de diversos organismos de por qué no lo es. Pero sí, se determinó, pero vuelvo a lo mismo, y que es un ejemplo precisamente de esta falta de conocimiento y de estos estereotipos que tenemos sobre la vejez. Y las Eh, personas, ¿no? Porque y, precisamente me acordaba de ahora que estamos en el mes del orgullo y la diversidad, que precisamente la OMS tenía en su categoría de enfermedad a la homosexualidad, ¿no?
Entonces, me llamó la atención cuando hice esta comparación y es importante lo que nos comentas de el enfoque con el que se atiende a esta población de adultos mayores. Si las personas responsables de elaborar las políticas públicas, de analizar la situación de la población mayor en nuestro país, no tiene conocimiento de esta situación, ¿no? Simplemente de las estadísticas, de las encuestas que se realizan y que nos dicen qué es lo que piensan las personas mayores o qué se piensa sobre las personas mayores en nuestro país. En algún momento comentabas de las posibles escenarios, los posibles escenarios de discriminación. Y revisando la encuesta más reciente de discriminación a nivel nacional, leí ahí que casi el 60% de las personas entrevistadas, menores de 60 años, opinaban que los derechos de las personas mayores se respetaban poco o nada. Y la opinión de los entrevistados que tenían más de 60 años, el 50% de estos entrevistados dijo que sus derechos se respetan poco o nada. Esto, haciendo la lectura de estos resultados, pues cómo nos coloca como país que nuestros adultos mayores opinen eso, de cómo se sienten, cuál es su percepción de el ejercicio y la defensa de sus derechos, y que la otra parte de la población piense que en efecto los derechos de las personas mayores no se respetan o se respetan muy poco. Y sí fue pues sí, en la encuesta, ¿no? La encuesta nacional sobre la percepción de la discriminación, nos arroja este dato, ¿no? De casi el 60% las personas mayores cuando sufren discriminación, bueno, sienten que es por su edad y coincide en parte con encuestas hechas a nivel mundial y solo como para tener el marco de referencia. Igual en una encuesta hecha por Naciones Unidas en la que implicaron varios países, 1 de cada 6 personas mayores consideraba haber sufrido discriminación en el último año, ¿no? Entonces tenemos ahí un 18%, 17% de la población, pero cuando era general, cuando se le preguntó a las personas si alguna vez habían sufrido discriminación por edad, esta sí, en general, ¿no? O sea, a lo largo de su vida, esta cifra se iba al 60%. Entonces, y por alguna razón y detectaron que estos porcentajes podían llegar a ser más altos en países más desarrollados. Entonces, tenemos que la discriminación hacia las personas mayores es un problema de corte mundial y que lamentablemente, pues, nuestro país no es la excepción, ¿no? En cuanto a estos índices de discriminación. Y conservamos algunos datos en esta encuesta de 2017, pues persisten, ¿no? Como que donde sienten más la discriminación las personas mayores, bueno, pues al querer obtener un trabajo, ¿no? Al también no poder gozar de una pensión digna o que sea suficiente para vivir. Y en tercer lugar, ¿dónde perciben esta discriminación? En el maltrato, ¿no? En diferentes formas de maltrato hacia su persona. Y es algo en lo que, pues bueno, tenemos que comenzar a trabajar, seguir trabajando como país. Se han hecho varias cosas, de las cuales me gustaría también contar si hubiese el espacio. Sí, pues, aprovechemos de una vez porque yo creo que es importante retomar estas palabras que nos has dejado aquí, ¿no? Cuando estamos hablando de viejismo, estamos hablando de discriminación hacia las personas mayores simplemente por la actitud hacia ellos, por el trato hacia ellos. El viejismo podría identificarse como eso, como una especie de discriminación. Sí, el viejismo sí, el viejismo nos lleva a la discriminación, a discriminar a las personas por tener una edad avanzada,
Ok. Y también otro dato que ya no mencioné aquí, pero seguro lo tienes presente, que el 43% de los adultos, bueno, las personas mayores, se consideraban como una carga para las familias. Esto sin duda tiene mucho que ver también con esa predisposición de ánimo que comentabas, ¿no? La cifra de la encuesta del estudio que comentaste, de que se pueden ganar 7 años de vida simplemente con la forma en la que se asume el proceso de envejecimiento y la forma en la que nos preparamos para la vejez, para envejecer, es impresionante, ¿no? Em, ¿Qué pasa cuando las mismas personas mayores se consideran como una carga? Cuéntanos qué ha hecho el Estado, qué se ha hecho en cuanto a estas políticas para tomar en cuenta la situación de las personas mayores. Em, Antes de contarte qué hemos hecho, voy a hacer ¿No? solo un pequeño paréntesis sobre esta pregunta de nos hemos vuelto una carga, que tiene que ver también con estos estereotipos, pero quiero como precisar que a veces, así como podemos hablar en perspectiva de género como micromachismos, que sabemos que son esas acciones sutiles, ¿no? Pero que llevan una carga discriminatoria, podemos hablar tal vez a veces de microviejismos dentro de la familia. ¿Sí? A veces nosotros como familiares, sin darnos cuenta, muchas veces somos quien podemos llegar a coartar más la autonomía de la persona mayor, ¿sí? Y a veces eso puede derivar que las personas mayores terminen teniendo una sensación, ¿no? De que se van volviendo poco útiles dentro de sus familias, ¿sí? Y que por ende, si no eres útil en tu familia, pues eres una carga. ¿Mm? Y a veces este cuidado que tenemos como familiares termina volviéndose como directivo, ¿no? O sea, parecemos más que seamos los tutores de nuestro familiar mayor que a veces el hijo o el hermano y demás. Y entonces, en este afán de cuidado, llegamos a coartar su autonomía. Te voy a poner unos ejemplos. Eh, Personas mayores que dicen, bueno, es que mi hija no me deja salir a la calle porque me caí, ¿no? Y como no quiere que me caiga, no me deja salir a la calle. Y aquí estoy citando a una de las personas que me lo ha contado. Y yo dentro de mi casa me siento como muerta. Doris, ¿qué puedo hacer? Mis hijos no me dejan tener novio y entonces para verlo tengo que decir que voy al mercado, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿y por qué consideras que debes de pedirle permiso a tus hijos, ¿no? O sea, ¿en qué momento esta parte da vuelta, ¿no? Y los padres, las madres empiezan a pedir el permiso de sus hijos? Tiene que ver con estos estereotipos, ¿sí? Entonces, y con una falta tal vez como de conocimiento de cómo, si bien las personas mayores van a ir perdiendo capacidades, ¿sí? Hay formas de compensar las capacidades, ¿sí? De optimizar las que se van perdiendo, de compensarlas, pero a veces pensamos, si ya no puedo caminar derecho, por poner un ejemplo, mejor que ya no salga, ¿no? Quizá en lugar de pensar en revisar el calzado, buscar un bastón, una andadera, acompañarlo, pero no privarle del derecho de salir, ¿no? Cuando los acompañamos a veces al médico y el médico no se dirige a ellos, se dirige al acompañante, ¿no? A mí me pasa mucho, voy a decirlo con mi mamá, no voy a decir con qué médico, pero vamos a ver un tema de pierna y el médico grita, ¿no? Entonces, como que hay que hacer un espacio para aclararle al doctor, no, es que ella escucha y ve perfecto, ¿no? Lo que le duele es el pie. Y entonces, pero cuando nosotros tenemos esta continuidad ¿sabes qué, mamá? Mejor no laves los trastes, lo hacemos nosotros. Oye, ¿por qué no dejas ya de salir tú al cajero? Nosotros podemos traerte dinero. Gente que a veces me ha buscado para decirme, oye, ayúdame a explicarle a mi papá que ya no puede ir a trabajar, ¿sí? Y a veces es porque no tenemos muy claro cómo funciona precisamente la vejez y nos comunicamos un tema de ya no puedes, ¿no?
Y que claro, esto no exime a los casos donde sí familiares o unidades de familia donde sí hay un maltrato o un abandono de la persona mayor. Pero un poco para poner la otra cara de esta percepción de que somos una carga, bueno, debemos ver cómo seguir integrando a la persona mayor y apoyar sobre todo que siga conservando su autonomía, ¿no? Al hacer, pues, sus cosas. Ahora, eso era el paréntesis que quería hacer, pero te quiero contar un poco de lo que hemos hecho. Pensemos que después de la Segunda Guerra Mundial, pues viene esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Ahí por ahí de los años 50, ¿no? En el 48, 1948 en particular, y empiezan después a surgir ciertas convenciones para tratar a el acceso a los derechos humanos de ciertos grupos, ¿no? Entonces hablamos de convenciones para combatir la discriminación, luego en específico, ¿no? Convenciones para combatir discriminación hacia la mujer, discriminación hacia las personas con alguna discapacidad, ¿no? Y en este marco, en el caso de México, en el 2002, ¿sí? Surge la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores, en 2002, ¿no? La cual, bueno, pues ha tenido una serie de reformas y que antes era la ley para adultos mayores. Sigue, después viene también la ley federal en México para erradicar la discriminación, pero en 2002, en coincidencia, o sea, en 2002 viene el plan sobre envejecimiento en Madrid, ¿no? Se unen una serie de países para hablar, bueno, cómo se iba a atender este tema del envejecimiento de la población, ¿no? ¿Qué implicaba para prepararnos como sociedad para atender estos focos rojos que ya venían surgiendo, ¿no? Sobre el envejecimiento de la población, en los nuevos servicios que se requerían y demás. Y entonces, sabemos que Naciones Unidas tiene grupos regionales para precisamente apoyar en el seguimiento de creación de políticas públicas. Y en el caso de América Latina, en 2000, después de muchos antecedentes, no quiero mencionar todos los instrumentos, pero después de varios antecedentes de trabajo de varios países con la CEPAL, surge la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en 2015. Es el primer instrumento, aunque es para interamericano, es el primer instrumento internacional vinculante focalizado solo en derechos humanos para personas mayores y que no solo describe a cuáles derechos tienen acceso las personas mayores, sino que también establece algunas de las tareas que tienen que llevar a cabo los estados para dar cumplimiento. También a partir de 2002, antes del surgimiento de la convención, en el caso de México, en 1996 empiezan a surgir estas leyes locales sobre protección de derechos humanos y en 2002 precisamente alcanzamos que las 31 entidades federativas cuentan al día de hoy con una ley sobre la protección específica para las personas mayores y que pues obviamente tenemos ya nuestra ley a nivel federal sobre la protección de los derechos humanos para las personas mayores y han creado organismos como lo es el INAPAM, ¿sí? Tenemos también que está dedicado a la persona mayor, pero tenemos también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Que observa también en lo particular la vulnerabilidad en personas mayores. Tenemos a la CONAPRED, ¿no? Y cómo ahora la encuesta nacional tiene estos datos sobre personas mayores. Y en el caso de México, precisamente en enero de este año, se suscribe a este instrumento internacional que es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. ¿Y qué implica esto? Que con eso, ¿no? Bueno, toma el compromiso de dar cumplimiento a la agenda de protección de los derechos humanos de las personas y empieza a formar parte de los países que van a rendir un informe sobre sus avances en materia de protección de derechos humanos. Entonces, recientemente fue el 5º informe, en el cual, por cierto, participó la UNAM a través del seminario en la
en la elaboración de estas estadísticas y de este informe, del cual ya México forma parte. Es decir, nuestro país ya da cuentas a nivel internacional del trabajo que viene haciendo para la protección de los derechos de las personas mayores. Sin duda, buenas noticias en términos de los marcos jurídicos que contribuyen para la protección de los derechos de las personas mayores. Y a propósito de las convenciones y los documentos que has comentado, es importante recordar que no solo los derechos que se reconocen en la Constitución, que protegen a personas adultas mayores, o estas leyes específicas, ¿no?, para la protección de los derechos, son las que marcan el camino eh, en este sentido para las y los mexicanos, sino también todos estos tratados, todas las convenciones que firma México lo obligan, aunque quizá esa Carta de Derechos de las convenciones no esté tal cual en nuestras leyes, es un marco de referencia obligado, ¿no? Para todos los abogados, para todos los que se dedican a la protección de derechos, ¿no? Y también la necesidad de que se aborden estos casos desde el enfoque de derechos humanos, ¿no? Así como se habla, y tú lo comentabas, el enfoque de género, abordar las problemáticas, este enfoque de derechos humanos para tratar situaciones relacionadas con personas mayores, creo que debe estar en la mesa todos los días de los abogados. Y totalmente, considerar que este ya es un instrumento vinculante y por ende, como dices, su cumplimiento está a nivel de la Constitución. De hecho, ya en el caso de México ya llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un caso que viene de México, ya tienen creada una relatoría, ¿no?, para pues, nuestros abogados que nos están escuchando, ¿no? Ya hay una relatoría hacia casos de personas mayores y particularmente la de México trata un tema de discriminación laboral. ¿Nos puedes contar un poquito más? Bueno, es alguien que interpuso un recurso precisamente para por no poder aplicar a un trabajo debido a su edad. Y como sabemos, los casos que llegan a la Corte Interamericana es cuando nuestro propio país no ha fallado a favor. Pero bueno, en este caso en particular, que podría parecernos ahora sobre lo que hemos hablado, que tendría que haber sido concluyente, pero no, llegó hasta la Corte Interamericana y ahora, pues en México, los trabajos no pueden poner un límite de edad para aplicar a la labor, siempre y cuando la persona demuestre tener los conocimientos y la experiencia requerida. Eso sería trascendental si la Corte resuelve a favor de esta persona, porque en todos lados, donde hay ofertas de trabajos, es lo primero que ponen, ¿no? Edad de tal a tal edad, no pregunte si tiene más de la edad solicitada. Incluso creo que también ha habido algunos casos cuando se trata de personas que quieren inscribirse para seguir estudiando y que en algún momento decían, no, pues es que aquí es una universidad donde se forman licenciados o maestros y no tiene cabida para personas mayores que quieren seguir estudiando, ¿no? Creo que eso también a nivel educativo, creo que no ha sido tan fuerte el impacto del rechazo como en los términos laborales que tú nos comentas, ¿no? Es importante. Le daremos Sí, ya, seguimiento para saber. sí, pero que sepan que ya es denunciable que te pidan tu edad para aplicar en un trabajo, ¿no? Puedes no darla y aún así mandar tu CV y aplicar. Y lo mismo para cursar estudios, ¿no? Sí, sería discriminatorio. Así como actualmente, a veces hasta para inscribirse a un gimnasio ponen un límite de edad, bueno, también es discriminatorio, ¿no? Tendrías que poder entrar y claro, sería lógico que te pidieran, como al resto de las personas, presentar un examen médico que estableciera que puedes hacer y que no, pero no negarte la entrada. Claro, porque están negándose el ejercicio de derechos. Hay dos palabras que quiero retomar aquí, lo que nos has comentado, que es la autonomía, el reconocimiento de la autonomía y el no coartar las libertades ni el desarrollo de las personas mayores por su edad, ¿no? En términos legales, ¿quiénes son mayores en nuestro país?
En nuestro país se consideran personas mayores aquellas que tienen 60 años o más. Y pareciera que esta edad marca límites y no se debe leer así. Sí, no, algo que nos han compañeros, bueno, en conferencias que dan a algunos expertos de la CEPAL es que es importante señalar que es un número que alguien que tuvieron que decidir en alguna mesa, ¿no? No es que haya una investigación grande detrás. Hay quien cuenta que este número viene en algún momento en Alemania tuvieron que establecer algún tipo de edad para la jubilación, pero era sobre todo para calmar varias protestas que había, ¿no? Sobre el tema de jubilación y alguien dijo, bueno, que sean 65, claro, porque la esperanza de vida, cuando eso sucedió hace más de 100 años, era como de 45 años, ¿no? Entonces, vaya, no era un problema en ese momento económicamente para ese país, que listo, el que lo estableció, que fuera a los 65 años, pero es un número que se decidió de forma arbitraria, ¿no? No tenemos algo que lo respalde, que diga, es que a partir de los 60 años la gente empieza a envejecer. En otros países esa edad es 65, en otros países es 68, en otros países es 70. En España eres considerado paciente geriátrico después entre los 75 y los 78 años, previa valoración. ¿Sí? Entonces, 75 y 78 años. No, bueno, sí, es muy dispar el criterio. exacto, y tiene que también ver con los índices de esperanza de vida de cada país. Claro. Pero no es que algo pase como cuando uno cruce el Ecuador, ¿no? Y entonces todo cambia. No, no, no. Gracias. Es importante eh, hacer estas aclaraciones o dar a conocer por qué las razones de esos números que parecieran arbitrarios, porque también puede ser un impacto psicológico, ¿no? Ya me jubilé o lo que vemos fenómenos muy constantes en nuestros contextos, sobre todo urbanos, de que mujeres mayores, hombres mayores dejan de trabajar y viene un declive anímico, de salud, y eso nos habla de que falta prepararse para la jubilación laboral, por la edad laboral, y qué hacer después. Eh, Hay una tendencia a, bueno, en el museo hacemos actividades para adultos mayores y nos importa destacar o resaltar para quienes participan en ella, en estas actividades, la importancia de tener una vida autónoma, libre, pero sobre todo con un plan de vida, ¿no? No estar al servicio o en función de lo que digan los hijos, ahora de lo que digan los nietos, ¿no? De lo que digan los sobrinos, sino prepararse para eh, hacer un plan de vida cuando se tiene más tiempo libre, ¿no? Que es esta contradicción. Podemos decir que es una edad en la que ya no trabajas y que puedes tener más tiempo para hacer las cosas que te gustan en la vida, pero en qué condiciones se llegan para poder en realidad desarrollar esos gustos, esas aficiones, eh, en esta etapa de la vejez en que ya no hay un compromiso laboral mayor o que ocupe la mayor parte de tu tiempo. Estamos hablando de una cultura del envejecimiento, una educación para envejecer. Sí, uno de los puntos más importantes, mencionar algo que es muy importante, la vejez es diversa. Hay tantos tipos de vejeces como número de personas, ¿sí? Y hay que considerar al hablar de la vejez, ¿sí? Que hay muchos, bueno, que es diversa, es heterogénea y que pues existe la interseccionalidad, ¿no? O sea, hay otras características que van a tener las personas mayores que van a tener que ver con dónde viven, de qué etnia son, cuáles son sus creencias, etcétera. Una serie de rasgos que crean la identidad de la persona. ¿Mm? Tener proyectos de vida es importante y muchas veces no se crean porque nuevamente es una influencia de los estereotipos, ¿sí? Pero es un hecho que gran parte de la economía del país o sea, sobrevive gracias a que hay personas mayores ahorita en este momento cuidando niños en las casas, ¿no? Para que otras personas puedan ir a sus trabajos.
hay personas mayores cuidando de personas, de otras personas de mayor edad, ¿sí? Como sus padres y demás. Pensemos que a partir de los 60 años tenemos una esperanza de vida, así como no es igual tener 20 que 30 y 30 que 40, no podemos esperar que después de los 60 sea como planito, ¿no? Y que todo sea igual, ¿no? También hay una serie de cambios y diversidades generacionales. Entonces, hay que distinguir eso, ¿no? Aquí entre los 60 y los 100, quienes alcanzarán los 100 vivirán todavía 40 años más, y si vas a llegar a los 90, vivirás 30 más, ¿no? Y así, ¿qué quieres hacer todo ese tiempo, no? ¿Qué es el tipo de sociedad que quieres construir? ¿Cómo quieres seguir aportando? ¿Qué es lo que queremos vivir? Y para eso es importante mencionar que se requiere del trabajo de todos. No solo es el de la persona mayor. Como sociedad necesitamos crear espacios con una perspectiva para todas las edades. Cuando analicemos la aplicación de los derechos humanos de las personas mayores, tenemos que tomar en cuenta el enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género, la intergeneracionalidad, la interculturalidad, ¿no? Quizá una persona que pertenece a una comunidad indígena no va a vivir su vejez de la misma forma que quien está en un entorno de ciudad o en un entorno rural. Entonces, es importante también preguntarnos como sociedad, cómo estamos participando. Esta tarea no solo es de las personas mayores que tienen que crear este proyecto de vida y cambiar su conciencia, su visión de la vejez, sino debemos de ser todos para poder construir sociedades incluyentes. Pensemos, me gusta el ejemplo mucho de, imagínate que haces una calle o un parque o un espacio que tú piensas como un espacio público. Y es importante que te puedas preguntar, ¿en ese espacio puede transitar con seguridad y de forma digna un niño en una bicicleta, una persona con silla de ruedas, una persona con bastón, ¿sí? Una mujer mayor, una persona indígena? Y si todos pueden transitar en igualdad de condiciones en esa calle, entonces tienes un espacio incluyente. Cuando pensemos los espacios, las políticas públicas, los programas, los proyectos, pues tenemos que pensar en esta inclusión de todas las edades y en cómo, en esta convivencia intergeneracional en las que debemos de participar todos. Gracias, me encantó el ejemplo de la calle. Sin duda eso es hablar de pensar en acciones incluyentes, ¿no? Y esto tiene que ver con la última pregunta que tenía para esta charla, ya casi nos vamos. Y la pregunta era, ¿qué dificultades nos plantea asumir el envejecimiento poblacional como un logro en México? Hace rato decías que envejecer es un privilegio. Estamos muy lejos de verlo así, ¿no? El aumento de la esperanza de vida para sociedades que no están preparadas, como creo que es el caso de la nuestra, se ve como un gran problema, con un gran conjunto de retos, ¿no? ¿Cuáles serían las dificultades las tres principales que tú señalarías? Okay. Voy a citar aquí lo que arrojó el cuarto informe de América Latina y el Caribe en este examen en el que se evalúa el plan de acción de Madrid sobre envejecimiento y que tiene que ver con inclusión y derechos humanos. Uno es, tenemos que combatir el edadismo, o sea, tenemos que combatir el viejismo y tenemos que cambiar la forma en la que pensamos la vejez. Tenemos que mirar la vejez, como habíamos comentado, desde esta mirada no solo con derechos humanos, sino además de derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad, interseccionalidad. Tenemos que crear espacios que sean para todas las edades. Y esto tiene que ver con transporte, libre tránsito, espacios donde puedan convivir varias generaciones, ¿no? Mejorar nuestra infraestructura de transporte, mejorar nuestra infraestructura de salud. Muy importante, la educación, ¿no? Dar acceso a la educación y en el caso de las personas mayores, que esa educación nos ayude a cerrar la brecha digital, porque eso conlleva la discriminación de las personas mayores. Necesitamos enseñar a nuestras personas mayores
el uso de la tecnología y asegurarnos que todos tengan acceso a la infraestructura, que cada persona mayor tenga acceso a Internet y pueda hacer uso de él. La cuestión laboral, ¿no? La discriminación, que podamos acceder a las personas mayores a trabajos dignos, a trabajos remunerados, a pensiones dignas que les alcancen para vivir, porque estos 3 puntos de los que acabo de hablar son pilares de la autonomía, ¿no? Tenemos que entonces revisar nuestros programas de seguridad social, ya lo dijimos, trabajo, salud, seguridad social. Y otro tema muy importante en salud, no solo la salud de atención, sino salud preventiva, ¿sí? La salud preventiva, la que da atención y la que permite la rehabilitación y recuperación de capacidades. El que la gente las personas puedan tener accesos a sus medicamentos y aquello que requieran para compensar alguna discapacidad. Y estamos hablando de ortopedia, bastones, etcétera. Y incluir como parte de los servicios de salud los cuidados paliativos, los cuidados a largo plazo que van a requerir de una inversión de infraestructura, el acceso a la justicia y, bueno, seguir trabajando en tener leyes y políticas públicas que apoyen a todo este cumplimiento para poder crear sociedades más incluyentes. Ya estamos sobre el tiempo, pero bueno, esos puntos que ya sé que no fueron 3, fueron varios, pero es importante poder tenerlos en mente a todos y con un enfoque centrado en la persona, ¿no? Considerando que la vejez de cada persona va a ser distinta. Gracias, Doris. Sin duda estamos conscientes de que no es tema para ni siquiera pretender agotar en una charla, pero la idea de estos espacios es presentar el panorama de qué es lo que pasa, qué es lo que tenemos que considerar y en lo que tenemos que trabajar y en lo que tenemos que educar y educarnos, ¿no? Si me permites, retomo preguntas y comentarios que nos han llegado Claro. en el chat. Tere Ordaz, muchas gracias, Tere, por los saludos, por estar conectada en esta transmisión. Y nos pide si podrías proporcionar más datos de la relatoría. Es una relatoría. Las relatorías son temas, se agrupan temáticas para ciertos grupos poblacionales, pero si ustedes en internet googlean relatoría personas mayores Corte Interamericana, les van a salir los datos y ahí viene la descripción de cada caso visto. Es importante, si tienen la curiosidad, revisar esta página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que además tan presente la tenemos ahora en nuestro país por otros casos, ¿no? Otras sentencias que se han resuelto en contra del Estado mexicano. Gracias, Tere, por la pregunta. Lulu Prado, gracias por los saludos. Dice que es un tema interesante y nos felicita. Gracias a ustedes por estar en esta transmisión. Tenemos una pregunta de Anne Román. ¿Cómo podemos ayudar a que el adulto mayor tenga el interés de ser más autosuficiente y más autónomo? Okay. Platicando, mi primera sugerencia sería platicar con ellos. A veces es válido, si nosotros notamos que nuestro familiar o conocido persona mayor empieza a perder el interés, es importante acercarnos y preguntarle y ser muy directos, porque a veces tendemos a tratar de minimizar para no preocuparlos, pero a veces es muy válido acercarnos y decir, oye, he notado o te he visto de esta forma, me gustaría saber si te puedo apoyar con algo, hay algo que deseas, hay algo que quieras, en lo que te podamos apoyar. Y claro, estar dispuestos a ayudar en la respuesta que recibamos, porque a veces lo que van a escuchar es, quiero salir, me gustaría hacer, ¿no? Y a veces es donde la familia dice, sí, pero no estoy seguro, ¿no? Porque nos entran nuestros miedos de familia que no queremos que les pase nada. Pero primer paso, acérquense a platicar. Gracias, Doris. Gracias también por la pregunta, Anne. Tenemos un comentario de Brenda Laura. Gracias por el tema. Desafortunadamente los adultos mayores no se interesan por su propio cuidado. Lo digo como terapeuta y como miembro de esta sociedad. En tu experiencia, ¿qué podrías comentar, Doris? Igual como en otras, como profesionistas, es importante que podamos ahondar en el conocimiento particular de las personas mayores. Por ejemplo, en el caso de psicoterapia, bueno, pues sí, hay como partes de la psicogerontología
porque vamos a encontrar ciertos rasgos particulares en las personas mayores que pueden ser distintos, pero es importante, así como en varias profesiones y en varios aspectos de la vida, ahora todos nos estamos poniendo a aprender sobre perspectiva de género. En algún punto es importante que todos nos pongamos a capacitarnos y aprender cómo se aplica en nuestro ámbito la mirada de derechos humanos de la persona mayor, y en ese caso sugiero buscar en psicogerontología. Psicogerontología. ¿Qué es la gerontología, Doris? ¿Nos repites, por favor? La gerontología es el estudio de la vejez y del envejecimiento, pero desde una perspectiva social, ¿no? Así como la geriatría lo estudia, pero desde la perspectiva de la salud, de la medicina, ¿no? La gerontología se acerca desde una mirada social de lo que implica la vejez y el envejecimiento. Gracias por la aclaración, porque precisamente antes de entrar a la transmisión comentábamos la necesidad de que haya más de estos especialistas. Ya son de esas carreras, ¿cómo las venden? Carreras de la modernidad, carreras que deben estudiar los jóvenes porque es el tipo de profesión que se va a necesitar en un futuro. Pues el futuro ya nos alcanzó y tenemos un número reducido de geriatras en nuestro país. No hay tanta especialidad para atender a estos sectores de población. Entonces, sí, es también importante dejarlo aquí en estos comentarios. Nos dice Brenda Laura que lamentablemente en México nunca ha existido una cultura de autocuidado y mucho menos en generaciones pasadas. Pues sí, no ha existido, pero creo que, como bien decías tú, envejecer es un proceso y pues hay que asumirlo como parte de los autocuidados, ¿no? Y buscar, si no tenemos las herramientas, buscar lugares en donde nos ayuden a proporcionarnos estas herramientas, a desarrollar ciertas habilidades. ¿Tú qué recomendarías en cuanto a la cultura del autocuidado pensando en las personas mayores, Doris? Eh, la cultura del autocuidado tiene que ver, bueno, obviamente tiene que ver con alimentarnos bien, hacer ejercicio, pero la parte que tiene que ver con las emociones, la parte mental, es eh, aprender lo mismo. Vamos a combatir el edadismo, ¿no? Hay que detectar dónde tengo yo actitudes edadistas, me da pena decir mi edad, me refiero pues es que ya estás muy viejo, he escuchado alguna vez esa frase y no he hecho nada, ¿no? La he dicho yo, ¿no? ¿De dónde viene? ¿No? ¿Cómo podemos combatirlo aprendiendo más, interesándonos más por qué es lo que implica un buen envejecer? Van a encontrar mucho material en redes y buscan envejecimiento activo, envejecimiento saludable, ¿sí? Los objetivos del desarrollo sostenible. Pueden encontrar material en el sitio web del Seminario Universitario de Envejecimiento y Vejez de la UNAM, SUYEP UNAM, también van a poder encontrar material al respecto. Pero pues la otra es con estos espacios de diálogos, ¿no? Abriéndonos al diálogo, ¿qué implica envejecer? Bueno, que es el día a día y qué implicaría llegar a la vejez, cómo queremos llegar. Porque a veces ni nos gusta pensar en el tema, ¿no? Pero Claro, nuevamente es por todos estos estereotipos. y hay actitudes de personas que nada más les dicen envejecer y es como si se les apareciera su peor monstruo, de su peor pesadilla, y es parte de la actitud, ¿no? Como decías, no se me olvida el dato que diste de la esperanza de vida que aumentó 7 años simplemente con la forma en la que se asume el envejecimiento, ¿no? ¿Qué 7 años. piensas? 7 años es impresionante, no es el espacio, pero así como en nuestro país la esperanza de vida ha aumentado, sería cuestión de ver en cuánto tiempo se logró que la esperanza de vida aumentara a 7 años, ¿no? Para hacer ese corte, para ver el significado tan fuerte de lo que implica una actitud, una preparación psicológica para asumir este proceso de envejecimiento, ¿no? Más Cermeño nos comenta, excelente tema, y es muy grato poder ver que hay un programa preocupado para que los adultos mayores tengamos una vida digna donde se respeten nuestros derechos. Muchas gracias por su esfuerzo y arduo trabajo en este tema tan sensible y actual en México. Pues gracias a ti, Más Cermeño, por estar con nosotros. Sin duda, en la UNAM existen esos espacios, esos estudios, y pues es nuestra tarea divulgar aquí lo que podemos hacer, lo que les podemos acercar a ustedes como herramientas para conocer estos temas y sobre todo hablar de qué
a donde queremos llegar es decir, hay derechos, tienen derechos en específico para estas poblaciones de adultos mayores y que no importa la edad, hay que conocerlos y sobre todo exigir que se respete, ¿no? Eso es fundamental. Continúa el comentario, no, tenemos otro comentario en Aticer, muchas gracias por sus participaciones. Esperemos que este tipo de información sirva para muchas personas mayores. Me consta porque la maestra Doris vino a dar una plática y hay señoras que dicen que les sirvió mucho y han puesto en práctica lo que escucharon. Gracias, gracias Doris. Cuando leía tu semblanza veía que en efecto también trabajas en terreno, digamos, para conocer estas comunidades y ayudarlas en la medida de tus posibilidades y de tu preparación, que esa es la idea, ¿no? Atenderlos desde la especialidad. Más Cermeño, este tema debería darse en grupos de adultos mayores del gobierno, que son muchos, y quitarnos ese estigma de que estoy viejo y no puedo y que tienen que ayudarme. Tiene que ver con lo que comentabas y traigo aquí una frase en una tienda de electrónica. Entre un señor y un joven se acercó para venderle estas bocinas inteligentes, ¿no? Y el señor y el joven se afanaba por explicarle cómo funcionaba esta bocina con nombre de mujer. Decía, no, es que usted le habla y le dice y entonces hace todo. Y la persona mayor terminó con una frase de, no, joven, a mi edad eso ya no es para mí, eso ya no es para mi Sí. joven. Entonces, esa frase es tan significativa, ¿no? La carga que contiene, Doris. Y la escuchamos mucho en personas mayores. Eh, Gracias, Ma, por los comentarios. Alejandra Alba, gracias por tocar esos temas. En definitiva, falta tiempo para abordar más, sí, pero aquí no los dejaremos, seguiremos insistiendo sobre esta información y la importancia de hablar de la atención a estos sectores de la población, que pues históricamente han sido olvidados o discriminados, ¿no? Beli Castro nos comenta, en el IMSS existen estrategias educativas de promoción a la salud. Son sesiones educativas que el área de trabajo social imparte a las personas adultas mayores y excelentes temas en el primer nivel de atención. ¿Qué nos cuentas de lo que ofrecen estos servicios de salud públicos, Doris? Ya para cerrar. Sí, el IMSS y el ISSSTE tienen programas establecidos, programas de prevención de la salud, y en muchas de sus instalaciones pueden hacer actividades las personas mayores, algunas de ejercicio, algunas para saber de nutrición. El INAPAM también, si entran a su página, van a encontrar varios cursos a los que se puede acceder de forma gratuita, además de las actividades, y tienen algunos otros servicios como de asesoría legal, por ejemplo. Y en el caso de la UNAM, en el caso del SUIEP, por ejemplo, dentro de nuestra página pueden encontrar material largo, artículos resumidos. Tenemos algunos programas como Tiempo de Vida, que es un cine debate, ¿no? Que tenemos semanalmente, igual es de entrada libre. Ahí pueden revisar algunas de estas actividades donde, bueno, se van a proveerse de mucha información, y este es un canal perfecto para ir cambiando la forma en la que pensamos la vejez, que si avanzamos en esa parte, nos va a dar lo que necesitamos para avanzar con todo lo demás, porque luego lo que sucede es que pensamos que la persona mayor vaya a un programa donde le digan, oye, come bien, hace ejercicio, pero no hemos atendido la primera parte, ¿no? Que es cómo esa persona siente y piensa la vejez. Porque si esa persona está convencida de que no es para él, no lo va a hacer. O yo tuve un abuelo que decía, desde que yo era chica, decía, ¿para qué si ya me voy a morir? ¿No? Y voy a hacerlo así. Y el abuelo ni se moría, ¿no? Ni hacía lo otro. Pero Es, bueno, pues sí, esa frase también se escucha mucho. Voy a dejar aquí, retomar una pregunta que sin duda da tema para otra plática al hablar el envejecimiento de la vejez y el trabajo. Nos dice Luisa Acevedo Prieto, en cuanto a la edad que comentabas, que ya no debería ser privativa para un trabajo, dice, la cuestión es tan sencilla, en las plataformas de recursos humanos te piden tu RFC o tu CURP y con eso ya obtienen la edad. sí. Que tenemos ahí que ver otra nota, o sea, si está justificado que te pidan tu RFC y tu CUR para aplicar a un empleo, Exacto. pero ahí ya sería un tema más largo el que Un tema más habríamos largo. A ver si de después revisar. nos ponemos de acuerdo y lo abordamos, ¿no, Doris?
sería interesante abundar en esta información. Pero la otra es que necesitamos organizarnos como sociedad y cuando sea requerido denunciar, denunciemos. Perfecto, Es una claro. inversión de tiempo, sí, pero también lo que se requiere es que precisamente el grupo de las personas mayores alce la voz, ¿no? Y se deje escuchar. Claro, y la sentencia o lo que ocurra con este caso que nos comentaste en la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a marcar camino. Estaremos pendientes para ver qué pasa. No, fue resuelto a favor, pueden revisar Ah, la perfecto. relatoria. Pues ya estaría para los Ya abogados. pueden verlo. Perfecto. La Sí. vamos a revisar con detenimiento y la vamos a promover en nuestras redes para decirles qué ocurrió. Y ya para cerrar, pues bueno, te agradezco mucho, Doris, la participación en esta charla. Sin duda hay temas que quedaron por tratar. Espero que contemos con tu apoyo para revisarlos en otro espacio también. Será un honor. Eh, gracias, el honor es nuestro, sobre todo tener la oportunidad de platicar con estos especialistas. Y aprovecho para recordarles el nombre de este seminario, Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez. Si lo ponen así en su buscador, va a aparecer en primer lugar esta página del SUIEF de la UNAM, que se dedica precisamente a abordar estos temas desde nuestra máxima casa de estudios. Pues Doris, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Me comprometo desde el museo a tener más espacios para promover lo que se hace en este seminario. Sin duda Muchas es gracias, Rosario. muy importante. Doris, pues gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias a todas y a todas las que estuvieron acompañándonos en esta transmisión. Sigan las charlas del mes del Museo de las Constituciones y búsquenlas en nuestro canal de YouTube para que vean qué otros temas hemos abordado en este espacio. Que tengan muy buena noche. Gracias, Doris. Hasta luego.